¿Cómo están? Vamos a Buenos días. comenzar esta clase, este taller. Durante hoy y mañana vamos a hacer dos talleres. Hoy día vamos a hacer el taller de elementos culturales y mañana vamos a hacer un taller más corto, que es el taller de identidad ecuatoriana, para terminar con les voy a exponer a ustedes las bases de medicina alternativa, tradicional y complementaria, para que ustedes empiecen a investigar y comenzaríamos la próxima semana las exposiciones sobre esa nueva unidad. Entonces, bueno, ustedes, los que hayan visto en el aula virtual, habrán comprobado que están subidos los dos talleres al aula virtual, y también el taller de hoy, básicamente, pues, también está, obviamente. Pero de cualquier manera, pues les voy a ir diciendo exactamente qué es lo que van a hacer. Ustedes tienen en ese taller, o sea, tienen que abrir la aula virtual, porque ahí va a haber un link de un texto donde vamos a hacer una lectura del texto e identificar los elementos culturales. Deben leer el texto que se les ha asignado. Ustedes saben, en los talleres siempre nos dividimos en salas. Va a haber 8 salas, y cada sala sería un grupo 1, 2, 3, o sea, identificándolos con el número de sala a cada grupo, y tienen un texto con un número de página. Entonces ustedes tienen que ir a ese texto general y tienen que leer lo que le corresponda según la sala en que estén ubicados. Una vez que lean el texto, tienen que hacer un informe grupal en Word con algunos elementos. Primero una introducción, que sería indicar el propósito de la tarea, un resumen del cuento, que estos son unos cuentos, ya les voy a hablar del contexto de estos cuentos cuando ya termine la explicación. Ustedes son cuentos muy cortos, se leen muy rápido, tienen que hacer una lectura y tienen que hacer un resumen en 200 palabras, pero que indique lo que significa el cuento, pero sin, diríamos, sin copiar y pegar, sino haciendo realmente un resumen, una síntesis del contenido. Buscar las palabras que no se conozcan. Después analizaremos el texto desde el punto de vista del grupo. Tienen que decir qué significa este texto a la luz de las distintas culturas y nacionalidades y pueblos del Ecuador. Y identificar los elementos culturales. Ustedes en sus exposiciones de las nacionalidades y pueblos han visto todos los elementos culturales. Las costumbres, la cosmovisión, la gastronomía, la economía, etcétera, etcétera. Ustedes ahí, en lo que lean, tienen que identificar esos elementos culturales que hay en ese texto. Y al final, pues, poner una conclusión o las conclusiones que ustedes crean necesarias. Y ahí también, en el deber, pues ya están los grupos con el tema que tienen que ver. Y obviamente después de, una vez, diríamos, socializado en la plenaria, yo les voy a dar 50 minutos para que hagan, una vez que estén dentro de las salas. Tienen que socializar después de eso. Y por último, ustedes tendrían que convertir ese documento en PDF, y todos los miembros del grupo tienen que subir al aula virtual para yo poderles colocar la nota. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Si no hay duda, inmediatamente pues pasamos a formar las salas, que serían 8 salas. Ustedes saben que eso automáticamente se va designando las personas que van a entrar en la sala.
como les digo, les daría 50 minutos. Yo no voy a entrar en las salas. Ustedes organícense con coordinador, con la persona que va a escribir o que va a recolectar toda la información, cada uno que haga una parte, pero yo les aconsejo que todos primero lean, pueden ser leer en común, leer individualmente, y después ya organicen el resto de actividades para terminar el documento. ¿Ok? Entonces vamos a crear las salas. E inmediatamente les mando la invitación, ya pueden entrar y nos vemos en 50 minutos. Yo les aviso 5 minutos antes. Si alguien tiene duda, por favor me escribe en WhatsApp. Ingresen a sus salas, por favor. Vamos a proseguir haciendo la socialización de lo que ustedes han trabajado. Yo les voy a indicar según, al azar también, las salas. Entonces comenzamos, por favor. Bueno, primero les voy a decir que lo que tienen que hacer es decir, no todo, sino sería el resumen, las palabras que no han entendido y los elementos culturales. Como ustedes saben, ya eso lo dice el propio deber, la propia tarea, que ustedes tienen que pasarlo a PDF y todos tienen que subirlo al aula virtual una vez terminada esta socialización. Entonces, por favor, vamos rapidito para poder ver todos los grupos. Entonces comenzamos con el grupo 8. Pueden, si quieren, pueden compartir pantalla y exponer lo que hayan trabajado. O si no, pueden decirlo directamente, como ustedes quieran. Y pueden hablar una persona o varias, pero lo que sí les pido que sea rápido. Entonces, adelante, por favor. Hola. Sí, adelante. A ver, Rodríguez, Solórzano y Viteri, por favor. Cualquiera de los tres que exponga. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En sí, lo que es el resumen de lo que es la capital. Tienen que abrir, por favor, la cámara. La cámara siempre se abre cuando están exponiendo, por favor. Sí, está abierta, doctora. Ok, gracias. No, que mi internet está un poco lento, por eso que no se ve bien. Ya, adelante. En lo que es en sí, de ahora. Ahí sí me escuchan. Sí, sigan.
Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, buenos días, perdón, doctora. Buenos días, compañeros. En sí lo que nosotros tocó, lo que es la capital. En resumen de este texto, en la interpretación que hicimos, es que se trata de una mujer campesina llamada Carmen, en el cual ella en esta fiesta estaba embarazada, por motivo que ella temía y era muy tímida por lo que es de una zona rural, en el cual ella siempre ha trabajado lo que es ama de casa y construcción del hogar, contribuir en la cosa del hogar. En sí, ella ha tenido algunos hijos, de los cuales 4 se han muerto. Es un sufrimiento muy grande en el cual le causa dolor, tragedia, al ver que los últimos niños que ella obtuvo serán muertos, incluso uno a pocos días de su nacimiento. Es algo muy triste. A pesar de todo esto, ella, el último niño que tuvo, luchó tanto, incluso luchó contra todo obstáculo que se le presentó para poderle salvar su vida. Pero la tragedia más grande es que al momento de su cirugía no le dieron esperanza de vida de su bebé. Ella pensaba con la felicidad de que ese último niño fuera su luz, el cual era su brillo instantáneo. Pero momentos tan inesperados que le pasó, en el cual ella posteriormente, ya al ver que no tenía esperanza, tuvo que volver a su querido y amado pueblo, en el cual ella dijo: prefiero que mi hijo muera en mi pueblo amado antes que muera en un lugar extraño, que era un hospital. En el cual posterior 10 días después, su niño fallece, en el cual este niño no le causó lo mismo dolor que los demás que se habían fallecido, sino que en él comprendió lo que era la vida, en el cual ella enmarcó todo. Dijo: este es mi último hijo, y en el cual él me hizo comprender la vida y la tragedia que se causa, en el cual ella ya tenía más resignación que los anteriores. Okay. A continuación, mi compañera Rodríguez le va a exponer lo que es los elementos. Ok. Sigan, por favor. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo les voy a exponer un poco sobre los elementos culturales que se encontraron en esta lectura. Bueno, como sabemos, ellos son campesinos y una de sus labores eran las agrícolas y la caza también la practicaban un poco. Ellos también tenían algunos remedios caseros, por así decirlo. Ellos usaban las aguas calientes de manzanilla y agua de anís estrellado para así curar los dolores que tenían repentinos, como por ejemplo un dolor de barriga o de cabeza. Ellos usaban estas aguas. También en las creencias ellos creían en Dios, plenamente en Dios. También en la parte de la vestimenta los hombres usaban pantalón marrón, una chaqueta gris de piedra, también usaban un poncho de lana de borrego y un sombrero. Por la parte de las mujeres, ellas usaban faldas anchas, un saco de lana rojo o de cualquier color que ellas deseaban, pero comúnmente se usaba el color rojo. También en la parte del peinado ellas hacían trenzas para así tener, o sea, para que el cabello no se les vaya a la cara o algo así y tener mejor comodidad. En la parte, o sea, las mujeres que tenían hijos recién nacidos, ellas los cargaban en una chalina para que se les haga más fácil cargar al niño. En la parte de la gastronomía, ellos comúnmente, como son del campo, solamente podían contar con escasos recursos de comida. Uno de ellos eran los granos, el huevo, o muchas veces también mataban a las gallinas que ellos criaban. También una de las comidas tradicionales de ahí era la colada de morocho y una comida que se llama el cauca. Ok, muy bien. Siga. Bien. En lo que son las palabras que encontramos que son desconocidas en sí, son aplicable, que está libre de brusqueridad, en el sí ellos resulta agradable o tranquilo. Ataño, que significa tiempo pasado, normalmente predecido de preposición, costumbres de ataño. Huraño, que rehuye del trato de otras personas y rechaza la atención de muestra de cariño. Bendiciones, el trabajo de equipo para realizar
una manda a comprar ya sea en una botica, pastillas o emisiones de vitaminas. Ok, muy bien. Bueno, no les he dicho el contexto de todas estas narraciones. Nosotros, no sé si han leído el resumen. Nosotros, bueno, este es un libro de hace bastantes años. Ustedes no habían nacido todavía. Fue una investigación que se hizo en las comunidades andinas de la provincia de Cotopaxi, cerca del volcán Cotopaxi. Se hizo una investigación, un experimento comunitario en torno a un producto, a un mineral que se llama zinc, que es importante para el crecimiento en talla y para mejorar la inmunidad de los preescolares, sobre todo. Entonces, se hicieron varios grupos. Un grupo tomaba un placebo, o sea, una sustancia sustitutiva que no tenía zinc. Otro grupo tomaba zinc, otro grupo también tomaba una colada, de tal manera que eso no se sabía, no sabían las personas que estaban haciendo ese experimento en el campo, no sabían cuáles eran los grupos, porque ese es el diseño experimental. Entonces, eso tomaron durante 1 año y medio y vieron los resultados para ver si el grupo que tomaba zinc pues crecía más y tenía más inmunidad, y efectivamente se demostró la hipótesis. Se hicieron publicaciones internacionales, pero como el grupo de investigadores estuvo en las comunidades durante casi 2 años prácticamente, pues hubieron muchísimas anécdotas, y todos esos cuentos que ustedes han leído son verdaderos, basados en experiencia que se tuvo en esos 2 años, que ocurrieron en realidad, o en algunos casos contaron las mismas personas de esas comunidades. Entonces ese es un poco el contexto de estas narraciones. Vamos ahora al grupo 1, por favor. Intenten hacerlo más sintético. Gracias al grupo 8. Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo 1 y sobre el resumen... Abre su cámara, por favor. Todos los que hablen, abran la cámara. ¿Ya? Siga. Resumen. Sobre el resumen es sobre unos campesinos que, a pesar de sus problemas, o sea, lo principal, siempre escogen el alcohol sin problema, siendo esta la suma de motivos de opresión. También los niños que aprenden a trabajar desde muy pequeños, y también no importa los problemas de los campesinos, los problemas de los campesinos, ellos siempre tienen una cultura increíble. Es decir, a la hora de la llegada de un familiar o amigo, lo reciben de la mejor manera posible. O sea, quiere decir que a pesar de que tengan problemas, no van a andar enojados, porque su cultura está basada principalmente en alegría. También durante un tiempo en las comunidades nos dimos cuenta de otra realidad y pudimos comprender el terror que tenían ellos al perder un poco de sangre. Ya que a ver, me parece que ustedes no han leído lo que tenían que leer. Ustedes han leído, a ustedes les tocaba leer el de cuento. La página 83 a la 93. De la página 80 y... el cuento se llama Testigo. Entonces, ustedes han leído otra cosa, pero bueno. No, es que no empezamos en la página 87. Bueno, tenían que, o sea, que leer, ahí estaba el título del cuento que tenían que leer, pero bueno, a ver, prosiga, por favor. Listo. O sea, también no solo fueron testigos de la salud, de la enfermedad, sino de la lucha por sobrevivir. Es decir, en conclusión, fueron testigos de esa historia en ese pequeño rincón de los Andes. También habla sobre los perros de San Pablo, que son integrantes del pueblo, ya que cada casa tiene sus perros que acompañan, cuidan y protegen a los suyos.
donde también los perros sufren las alegrías y las penas de la comunidad. Y son los que acompañan en momentos de abundancia y en momentos de escasez. Ok. Siguiente. Elementos culturales, palabras. Del mismo grupo, por favor, elementos culturales de esa lectura. A ver, aquí está Nicole Loor, Realpe, Zambrano Caballero. Por favor, alguno de ustedes que lean elementos culturales. Bueno, pasamos al grupo 5, por favor. Cedeño Bastida, Valdivieso. Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros somos el grupo 5 y le voy a dar acerca de resumen. Este cuento denominado Sangre Inocente nos lleva a imaginar, se refiere a un grupo de personas que no se ven involucrados en problemas. Aquella que relata la historia de una familia que sufrió un trágico accidente con la pérdida de sus 2 hijos menores, dejando a la familia devastada. El cuento comienza donde Clara, la hija mayor, cuenta todo lo que ha sucedido al doctor, presentando su caso sobre los derechos humanos. Habla sobre cómo vivía su familia, de qué trabajaban sus padres y su trabajo. Luego interviene el único hermano que sobrevivió fue Tomás, y también comienza a relatar lo que sucedió. Ellos iban caminando por la calle, cuando de repente encontraron un aparato, no sabían qué era, dejándolo escondido, y antes de irse a su casa, Pascual, el mediano, volvió en busca del aparato y comienza una disputa entre él y el menor. Tomás se descuida por un momento y lo que tenían en la mano era una bomba, estalla. Regresó y vio a sus hermanos muertos. Regresó a su casa todo pálido y contó lo que sucedió. Toda su familia se enfermó. El papá denunció a sus soldados, pero no hicieron nada. Con el paso del tiempo, todo estaba más calmado y la gente se olvidó de lo que había sucedido en esta calle 1. Por favor, parece que se le ha cerrado el audio. Le toca a mi compañera Ingrid hablar sobre los elementos culturales. Ok, adelante. Los elementos culturales. Aquí se veía que era un aspecto de campesina frágil, tenían piel morena, figura menuda, y también que cuando existía un susto o algo así, se hacía la señal de la cruz en el pecho 3 veces y se rezaba el Padre Nuestro y lo que era la Virgen del Rosario.
Las palabras no conocidas, carroña es el nombre que recibe la carne podrida, represalia, acto de hostilidad con que una persona responde a otra como venganza por un daño o ofensa recibida. Inequívoca, que solamente puede ser interpretado, entendido o explicado de una manera en un único sentido y sin posibilidad de duda o equivocación. Gracias. ¿De acuerdo? Por favor, el grupo 4. Buenas. Adelante. Abra su cámara, por favor. Ok. Ok, ya, nosotros somos el grupo 4. Nuestro tema es... perdón, la lectura que nos tocó es La Otra Verdad. Acá nos habla primero sobre un pueblo, Santa María, que sé que había sequía, no había llovido por, no sé, por mucho tiempo. Entonces el pueblo en general rezó, o bueno, hizo un rezo, lo que nosotros digamos como una marcha, así, para pedirle a la Virgen María para que su pueblo pueda tener agua, porque pues estaba en sequía. Entonces, primero iban caminando, subiendo un cerro hacia una roca, que esta tiene una historia que, bueno, se los voy a resumir, que habla sobre lo que es, cómo llegó, que fue cuando había un señor que tenía muchos terrenos. Él era muy malo y así, entonces un día el volcán hizo erupción y esa roca aplastó la casa de esas personas, y lo que eran los que cuidaban la hacienda, así los trabajadores, ellos se salvaron, pero bueno, nadie sobrevivió de la casa principal, por así decirlo. Entonces todos como veneran a esa roca, y justo en esa roca dibujaron la imagen de la Virgen María. Ya, entonces pues hicieron el rezo, y aquí nos habla sobre una familia, la familia Toaquiza. Sí, la familia Toaquiza. Esta de aquí es una familia, pues como el subtítulo lo dice, nos da a entender que es de apariencias. El señor, el jefe de la casa, se llama José. Él es un viudo y pues es muy presumido y dice de cosas que no tiene, porque la verdad son de las personas más pobres y humildes de este lugar. Está casado con la señora Lourdes, la cual trata de llevar adelante a su familia, ignorando lo que dice este señor, o así, porque él no quiere participar en nada de la casa, no ayuda y así que este señor, pues de tanto tomar, tiene una enfermedad de la piel que le pica, le da piquiña así de repente, y él no se la quiere tratar. Bueno, días después del rezo, como a los 3 días, empezó a llover. Fue una gran lluvia, así que todo el pueblo decidió festejarlo el día domingo. El día domingo este señor se vistió con sus mejores trajes y sus mejores copas. eh, entonces ahí fue cuando delante de todos se paró en una mesa, porque siempre quería llamar la atención, se paró en una mesa para dar como un discurso final y le empezó a picar el cuerpo. Al principio lo disimulaba, pero después decidió bajarse de ahí y le picaba tanto que se sacó la ropa, se la iba sacando poco a poco, y ahí quedó entre la piquiña, y pues todos le decían que tenía sarna y así. Ya. Ok. Elementos culturales o palabras. Adelante. Los elementos culturales de este pueblo dice que tenían fiestas donde ruegan a la Virgen del Rosario para que les traiga lluvia y llevan inciensos, ropas abrigadas y rezan para que les cumpla sus peticiones. Y al cumplirles se celebra el Día de Acción de Gracias, donde todos beben, bailan y agradecen a la Virgen. Palabras que no se conocen.
En cuestión de palabras que no se conoce, yo encontré pertinaz, que es obstinado, terco o muy tenaz; cementero, que es un saco costal para llevar o guardar el grano que se destina a la siembra; alardear, mostrar una cualidad o una circunstancia vanidosa; tosudez, cualidad de la persona que tiene actitudes inamovibles; y rasquiñas, sensación causada por una cosa que pica. Ok, muy bien. Entonces, hemos terminado este grupo. Vamos al grupo 2. Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y yo les voy a dar un resumen acerca del cuento Más allá de la montaña. En esta obra podemos apreciar la forma de vida del campo en la zona norte del Ecuador, desde la perspectiva de Jacinto, el cual será nuestro protagonista, narrada desde su visión como una persona de ascendencia indígena, apreciando aquí su cosmovisión del mundo, sus modos de vida, su perspectiva acerca de las urbes y de la forma de cómo vive él en su comunidad. Al principio del texto nos hace una referencia a los huasipungos y los terratenientes, extendidos especialmente en época colonial, como estos últimos eran los que controlaban todo el tejido económico en la zona, y referenciando lo mucho o poco que han cambiado las cosas. Nos habla acerca de la valía que tiene para ellos la comunidad su trabajo en mingas, el cual fue un sustento fundamental para su vida, para la civilización que en algún momento formaron parte. Los cambios generacionales del mismo, la importancia que tiene su terruño, ese pedacito de tierra que alguna vez se les otorgó y siguen considerando su hogar hasta el día de hoy. Por último, hay algunas, se puede apreciar también acerca del sistema público y problemas sociales que les aquejan, y también las enfermedades y también las circunstancias por las cuales los afectaron a ellos como familia. También las malas cosechas y el impacto que tuvieron las mismas. Continúe. Buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre los elementos que encontramos dentro de esta lectura. Las viviendas, nos dice aquí que en esta lectura las viviendas de las personas que habitaban en el páramo eran de paja y adobe. El idioma utilizaba un idioma español con dialectos indígenas. La economía era la agricultura, ya que sembraban la cebada, las papas, habas y maíz. Como visión adoraban mucho a Dios y a la Pachamama. En lo que es la vestimenta, los hombres utilizaban grandes ponchos y las mujeres faldas muy anchas y largas. En costumbres solían comer, pero nunca engordaban, y una de sus grandes costumbres eran trabajar sus tierritas. En lo que es la actividad, se dedicaban mucho a la ganadería y quesería. En cuanto ¿dónde habitaban? Habitaban en el páramo. Les voy a hablar también sobre algunas palabras que desconocíamos. ¿Qué es la chala? Que ellos decían, significa querida para el corazón. Chisguete lo utilizaban como un trago. Y paspa es conocido como una dermatitis atópica, una enfermedad que causa resequedad y se presenta en la cara, cuello, rodillas y codos. Ok, muy bien. Pasamos al grupo 7, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la lectura que nos tocó, Ya tenemos agua. En esta lectura habla que San Bernardo, una comunidad ubicada en los páramos cerca del volcán, donde sus tierras eran pobres y la mayoría de los integrantes trabajaban en haciendas. Un grupo de mujeres de la localidad reunidas se acuerdan de cómo las cosas han cambiado en tan poco tiempo, donde un año atrás no tenían agua y tuvieron que hacer un número de actividades y organizaciones para poder obtener el líquido fundamental de la vida, donde se unió una comunidad cerca, llamada Santa Cruz,
que era 4 veces más grande, pero a diferencia de San Bernardo. San Bernardo era una comunidad muy pequeña, donde sus integrantes eran bien unidos, porque ellos eran gente pobre, mientras que la organización de Santa Cruz era una comunidad con dinero, donde la gente era individualista, o sea, ahí no había igualdad, sino desigualdad. Con el pasar del tiempo hubieron 2 comités, en el cual el primer comité no sirvió de nada porque nunca llegó el agua. O sea, pedían dinero, pedían cuotas, hacían mingas, pero, o sea, no sirvió porque la señora, la organización que era una de apellido Tenelema, ella era analfabeta, pero era el grupo de personas que dirigía eso. Al pasar los años, hace 2 años, llegó un comité que se unieron entre los 2 pueblos vecinos, San Bernardo y Santa Cruz, donde se formó un comité llamado El Salvador, que este de aquí fue reconocido a la capital. Luego, al pasar el tiempo, hubieron obras donde que ambos organizaciones iban a los pueblos, al volcán, a hacer las mingas a las 5 de la mañana. A veces les llegaba la lluvia, tenían que levantarse muy temprano para ir a hacer las hileras en la sequía, donde ahí vertía el agua hacia las comunidades y hacia los regueros. Luego, al traspasar el tiempo, lograron obtener este gran beneficio, que es el agua. Y aquí cabe recalcar que dicen que la unión es lo más importante en las comunidades indígenas, ya que con unión todo se hace posible. Gracias. Siga. Bueno, entre los elementos que podemos encontrar en esta lectura es que esta era una comunidad indígena que estaba acentuada en la comunidad de San Bernardo, que estaba cercana a los páramos del volcán y estaba pegada a una enorme hacienda ganadera. Ellos, los indígenas que se asentaban en esta zona, creían bastante en Taicadios o en Papadios, pero como todas las personas, por cosas que suceden, cosas malas de la vida, ellos había momentos en los que se apartaban de él, pero eso no significaba que terminaran de romper la fe. Esta comunidad vivía en chozas, pero también habían unas pocas construidas con bloque. Por lo general las mujeres eran las que pelaban papas, adobaban a los cuyes y así mismo los cocinaban o los asaban. Se festejaba el carnaval, pero era bastante cómico y bastante como obvio, porque en los días que se festejaba el carnaval, las mujeres no andaban como normalmente estaban, ya que por lo general las mujeres tenían que estar amamantando a los niños o tenían que estar tejiendo, pero en estos días las mujeres estaban muy como desesperadas, se podría decir, y miraban de un lado para otro. Entonces en estas fiestas las mujeres se armaban con ollas o con harina para poder defenderse y mojar a los demás y todos resultaban empapados. Esta población indígena no tenía muchas tierras, por lo que trabajaba para los grandes jefes de hacienda, que eran gente blanca, los cuales lo hacían menos. Ellos se creían los que sabían más y los obligaban o ellos les tocaba simplemente trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, tenían que aguantar sequías y malas cosechas, enfermedades, y ellos no tenían el derecho para ni siquiera opinar. Ya. Dentro de las palabras desconocidas tenemos la palabra confibular, que es mayormente dicho entre 2 personas, la cual se trata de ponerse de acuerdo para emprender un plan, la cual es generalmente algo ilícito. Tirataban, que es más bien temblar o estremecerse del frío o por causa del fiebre o del miedo en este caso. Cabildo, que se puede tratar de un ayuntamiento a la municipalidad de la junta que se celebra, la cual tiene lugar en la misma junta.
Y por último, letrina, que se trata de un cuarto o caseta tosca donde se construye o excava un depósito para evacuar los excrementos, en el cual la cual generalmente son instalados en campamentos. Ok, el cabildo es la directiva de la comunidad en este caso, no ayuntamiento. Ok, muy bien. Entonces vamos al grupo 3, por favor. Hola, buenos días. Bueno, soy el grupo número 3 y nuestra lectura se trató sobre Dios nos mira, la cual relataba la historia de Doña Pancha y las cosas que hacía en el Día de los Muertos, la cual ella realizaba la colada morada con pan para ir al cementerio a visitar a sus familiares. A ella le gustaba conversar con sus familiares, contarles cómo era su vida, y a ellos también ella también le preguntaba a ellos que cómo les iba. Su marido llevaba 10 años postrado en una cama, ya que sufrió una caída desde un árbol. Sin embargo, a él no le gustaba ir al doctor, ya que una de sus hijas también murió a causa de a causa de un dolor de muela, se le hinchó, y ella también estaba embarazada, y cuando dio a luz, eso se le empeoró, y la llevaron al curandero, y el curandero le dijo que fuera donde el doctor. Sin embargo, en el camino ella murió, ya que la sangre se le infectó, y esto le afectó al corazón. Meses después, la bebé que tuvo murió, ya que ella estaba acostumbrada a beber el seno de la madre, y ya pues por eso murió. Ella, Doña Pancha, se levantaba muy temprano para ir a su trabajo como ordeñadora de vacas, y regresaba a su casa cuando sus familiares apenas estaban despertándose. Ella no cuenta lo cansada que se siente de pasar trabajando. Ella quiere ver la vida, o sea, desde el punto de vista de sus muertos, estar ahí relajada, sin temor a la pobreza, está cansada del sufrimiento, pero siempre y cuando ella quiere estar cerca de su familia. Gracias. Siguiente. Las palabras desconocidas que pudimos encontrar en la lectura fue graznido, que son voz de ciertas aves, como el cuervo, el grajo, la urraca y el buitre. Acompasado, que significa que sigue un ritmo o compás. Desmanez, que es la acción injusta o abusiva que se le comete contra otra persona, causándole un grave daño. Letrina, que es un espacio que se encuentra fuera de la vivienda, en un cubículo destinado a defecar. Ennegrecida, significa que es donde se pone negra una cosa o teñirla de color negro. Penumbra, situación en la que hay poca luz, pero no se llega completamente a la oscuridad. Ispingo, es una especie oriunda de la Amazonía ecuatoriana y peruana. La trocha, es un camino estrecho donde especialmente se sirve de atajo. El rejo, que es un instrumento provisto de un cabo o una tira de cuero crudo, que se utiliza para castigar a los animales o a las bestias. Paposa, que es una persona que de producto de estar expuesta al sol de manera permanente, sin ningún tipo de protección. Donde la piel se hace costra, a lo que le llaman paspa. El prioste, que es un mayordomo de la hermandad o cofradita. Los elementos culturales que se pueden encontrar aquí son la gastronomía, en esta lectura son la gastronomía, la vestimenta, la lengua, las tradiciones
y las creencias. En la gastronomía, en las cuales doña Pancha elaboraba una colada morada con guagua de pan, en el Día de los Muertos, especialmente en el Día de los Muertos. Y también en donde iba con sus familiares a comer pan, mote y cuy al cementerio y pasaban una tarde. La vestimenta que utilizaban la chalina y el sombrero, que especialmente lo utilizaban para ir a ordeñar las vacas. La lengua, esta cultura tenía un lenguaje característico. Las tradiciones. La tradición era ir al Día de los Difuntos y comer juntos los familiares vivos y muertos en el cementerio. Las creencias. En el curandero, en remedio e infusión de hierba y limpieza de mala energía. Don Pedro no creía en los doctores, más bien en los curanderos, porque en los doctores falleció la hija. Muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos al último grupo, grupo 6. Buenos días, doctora, compañeros. Les vamos a hablar sobre la rebelión de las mujeres. Bueno, en sí, este título nos va a entender, en sí la lectura habla sobre la violencia que sufrían las mujeres. Bueno, María Fernanda era una joven madre que a pesar de todo le gustaba su vida, amaba a sus hijos, cultivaba, amaba a su esposo, pero dentro de este hogar tan feliz que ella decía, se ocultaba un gran problema, que era la violencia que ésta sufría. Y no solo ella, sino que todas las mujeres, por decirlo así, dentro de su comunidad sufrían violencia por parte de sus esposos. Un día, María Fernanda tenía un hijo mayor, que este cayó enfermo. Un doctor que se encontraba en la comunidad justo tenía una reunión y decidió pasar por ahí para atender al hijo. El esposo de Fernanda, al momento de que llegó a la casa, vio al doctor junto con su esposa y malinterpretó las cosas, dándole una cachetada a su esposa. Al momento que le da esta cachetada, María Fernanda lo toma de una manera mal, ya que por decirlo así, fue la gota que derramó el vaso de agua, ya que los maltratos que su esposo le hacía siempre habían sido internamente, es decir, en su casa. Nunca le había pegado enfrente de otra persona. Así que en este momento María Fernanda decidió rebelarse y decir ya no más, hasta aquí tú me pegaste, hasta aquí tú me insultaste. Es decir, decidió rebelarse ante este. En este entonces aparece Mercedes, que es una promotora. Ella decide ayudar a las mujeres, no solo a María Fernanda, sino a todas las mujeres que se encuentran dentro de esta comunidad, alentándolas, diciéndoles que ya no tienen que dejarse pegar, todos tenemos los mismos derechos, oportunidades, que el ser mujer no nos hace menos que el hombre. Les daba consejos al momento de que llegaban a sus casas, o sea, al momento de que los esposos le pegaban, les decía, tú le tienes que hablar, si te va a pegar, no te tienes que dejar, tienes que poner tus métodos de protección, etc. Hasta que finalmente el esposo de María Fernanda logró entender, no al 100%, pero digamos un 50%. Para esta fecha el esposo había entendido y comprendía a María Fernanda, pero se sigue luchando contra la violencia que sufren las mujeres, ya que no se fue del 100%, sino que quedó, y hay que seguir luchando ante este problema. A continuación, mi compañera Clara. Sí, en los elementos culturales tenemos la agricultura, la vestimenta, aunque no se ha hablado mucho de la vestimenta, pero pudimos deducir un poco cómo se vestían, y lo que más nos llamó la atención fue una bebida que se llamaba puntas, que era hecha de aguardiente de caña combinada con ron. A continuación, mi compañera Belén. Yo les voy a hablar sobre las palabras desconocidas que nosotros encontramos en la lectura, que fueron 6. Fueron haraganear, que significa no hacer nada o pasar de ocio. Chirlazos, que tiene como sinónimo golpes. Adeptas, que se trata de un adjetivo que puede hacer referencia a aquel que defiende una cierta causa o que apoya a un líder o una institución.
Chumán, que significa ingerir bebidas alcohólicas. Desentrañar, que es descubrir el significado profundo de una cosa. Y por último, la palabra irremisiblemente, que significa que no se puede remitir o perdonar. Gracias. Oh, de acuerdo, hemos terminado con la socialización de estos cuentos. Miren ustedes que a pesar de que estas comunidades son comunidades que ya están aculturizadas, quiere decir que han perdido algunos de sus elementos culturales, pero todavía siguen teniendo muchísimas costumbres de las culturas, de su cultura indígena, de donde provienen, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Mañana vamos a proseguir con otro taller, y ahí yo también les voy a, como decía, les voy a dar la introducción a la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, hasta aquí hemos llegado hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, rápidamente terminen su texto, el texto que ustedes han hecho, y lo convierten en PDF y lo mandan rápidamente al aula virtual. Muchísimas gracias y hasta mañana. Doctora, sí, diga. Lo que pasa es que una compañera se llama Almeida Ania. Ella se le fue la luz desde anoche y por eso no se pudo conectar hoy a la clase. ¿Qué podría hacer ella para Ya, bueno, que se comunique conmigo, por favor, a través del representante, que se comunique conmigo para ver cómo hacemos. Ya, doctora, gracias. Ok. Hasta luego. Que pasen bien hasta mañana.